La Academia Galáctica de Defensa Estratégica era el pináculo del entrenamiento militar interestelar, una institución reconocida por formar a las mentes más brillantes de la galaxia en estrategas de élite. Sus pasillos estaban llenos de cadetes de innumerables especies, enormes reptiles, guerreros Tar, elegantes felinos, estrategas y eruditos de Crystal Unilan, por nombrar algunos. Cada especie aportó sus fortalezas y perspectivas únicas, lo que convirtió a la Academia en un crisol de culturas y talentos. Sin embargo, en medio de esta vasta diversidad, una especie a menudo era considerada fuera de lo común. Los humanos eran vistos como seres primitivos frágiles. Su mundo natal, la Tierra, categorizado como un mundo de la muerte, un planeta considerado hostil a la vida debido a su naturaleza impredecible. Si bien se reconocía su resiliencia, su capacidad para el pensamiento estratégico avanzado se recibía con escepticismo. Muchos cadetes alienígenas consideraban que los humanos eran más adecuados para el trabajo pesado que para los roles de liderazgo, una percepción que se había convertido en una norma tácita. El cadete Ila Carter era muy consciente de esto. Desde el momento en que llegó a la Academia, los susurros de duda la habían seguido a pesar de su desempeño estelar en ejercicios tácticos y simulaciones. Sus logros a menudo se descartaban como casualidades o se atribuían a la suerte. Había aprendido a ignorar las escaleras burlonas y los murmullos y se concentró en cambio en sus estudios y en perfeccionar sus habilidades. Aún así, era imposible no sentir el peso del desdén de sus compañeros, especialmente cuando inesperadamente se convirtió en el centro de atención. El anuncio se produjo durante una asamblea de rutina en el gran auditorio de la Academia. Filas y filas de cadetes estaban sentados en posición de firmes. Sus uniformes brillaban bajo las luces brillantes del escenario. El almirante Fon, un tal zar imponente con escamas que brillaban como plata fundida. Su voz profunda resonó en la cámara mientras se dirigía a los estudiantes reunidos para la simulación final de este año. Comenzó con su tono imponiendo respeto. Hemos ideado un escenario diferente a cualquier otro al que te hayas enfrentado antes. Tu objetivo es defenderte de una flota enemiga superior usando todos los medios necesarios. La simulación pondrá a prueba no solo tu aptitud estratégica, pero también su capacidad de adaptarse y liderar bajo presión, murmuraron los cadetes con anticipación. La simulación final fue un derecho de paso. La culminación de sus años de entrenamiento riguroso no fue solo una prueba de habilidad, sino también una oportunidad de demostrar su valía ante los instructores de élite de la Academia. El almirante Theon hizo una pausa dejando que la tensión aumentara antes de continuar. El líder de esta misión será el cadete Ya. Carter. La sala quedó en silencio por un momento, parecía como si nadie lo hubiera escuchado correctamente. Luego vinieron los murmullos, los susurros de incredulidad ondeando entre la multitud. Sentí docenas de ojos girándose hacia ella, algunos abiertos por la sorpresa, otros entrecerrados por el rabillo del ojo. Vio a la ex cadete Ra, con su pelaje liso erizado, inclinarse hacia Aelan y murmurar algo que hizo reír al alienígena cristalino. El corazón de Lila latía con fuerza mientras se ponía de pie. Su rostro era una máscara de compostura, a pesar de la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de ella. Se encontró la mirada del almirante Theon y asintió brevemente antes de volver a tomar asiento. Los murmullos se hicieron más fuertes y se transformaron en una risa apenas contenida. Un cadete Tar en la fila detrás de ella se inclinó hacia adelante con su voz áspera, llena de sarcasmo. Bueno, esto debería ser interesante, dijo un habitante del mundo de la muerte liderando una flota. Esperemos que no nos adapte a todos a la muerte. Lila apretó los puños debajo de la mesa, sus uñas se clavaron en sus palmas. Se negó a darles la satisfacción de una reacción. El ridículo no era nada nuevo, pero esta vez aturdió más de lo habitual. El liderazgo en la simulación final fue un honor, un reconocimiento de un potencial excepcional, pero en lugar de orgullo, todo lo que sintió fue la presión sofocante de sus expectativas o la falta de ellas. La sesión informativa para la simulación se llevó a cabo inmediatamente después de la asamblea. Ella entró en la sala de estrategia, su mente corría con posibilidades. La sala estaba dominada por una enorme pantalla holográfica del campo de batalla, una proyección tridimensional del sistema estelar simulado que la rodeaba. La mesa estaba sentada su equipo, una variedad de cadetes de varias especies, cada uno más imponente que el anterior. La observaban con un escepticismo apenas disimulado mientras ocupaba su lugar a la cabeza de la mesa. El líder dibujó a Krix, el asqueroso zar que se había burlado de ella antes. ¿Cuál es el plan o simplemente vamos a improvisar al estilo de los mundos de la muerte? Los demás se rieron entre dientes.
Su diversión era palpable. Ya los ignoró y se concentró en la pantalla holográfica. La flota enemiga era enorme, sus naves estaban erizadas de armas y protegidas por sistemas de protección avanzados. El escenario simulado colocaba a su flota en una desventaja significativa tanto en número como en potencia de fuego. Era una situación casi imposible diseñada para probar la creatividad y el ingenio. Ya respiró hondo y comenzó a analizar los datos. Su mente trabajó rápidamente identificando patrones y debilidades en la formación enemiga. El comandante enemigo era conocido por una IA simulada. Sus tácticas agresivas a menudo dejaban sus flancos vulnerables durante un asalto. Si pudieran explotar esta debilidad, habría una pequeña posibilidad de que Al estuviera en una situación de cambiar el rumbo. Este es el plan, dijo Hila con voz firme a pesar de la duda que irradiaban sus compañeros de equipo. Dividiremos nuestra flota en 3 grupos. El grupo 1 luchará contra un ataque en sus líneas del frente, avanzando con sus fuerzas. El grupo 2 se posicionará cerca del cinturón de asteroides usando el terreno para cubrirse una vez que el enemigo se comprometa demasiado con la lucha. El grupo 2 lanzará un ataque sorpresa en su flanco y el grupo 3 le preguntó a Nisa Aya, estratega cuyo tono era más curioso que burlón. El grupo 3 permanecerá oculto en la nebulosa, respondió Hila señalando un denso grupo de nubes de gas en el mapa holográfico. Actuarán. Es una fuerza de reserva lista para explotar cualquier apertura o reforzar los puntos débiles según sea necesario. La sala quedó en silencio mientras sus compañeros de equipo procesaban el plan. Era poco ortodoxo y dependía en gran medida del tiempo y la coordinación. El uso de la nebulosa como área de preparación era particularmente riesgoso. ¿Cómo haría que sus sensores fueran casi inútiles? Pero había un método en su locura, una lógica que no podía ignorarse. Crick resoplo. ¿De verdad crees que esto va a funcionar? Deberíamos atacarlos de frente, mostrarles cómo es la verdadera fuerza. Lila lo miró a los ojos. Su expresión era Tranquila pero inflexible. Si vamos de frente, seremos aniquilados antes de que podamos siquiera arañarlos. Sus escudos, esta es nuestra mejor oportunidad. Nisa inclinó la cabeza, sus ojos felinos se entrecerraron mientras pensaba. Es arriesgado, dijo, pero podría funcionar. Lo haré. El grupo 2 de CC murmuró algo en voz baja, pero no discutió más. Lentamente, los demás comenzaron a ponerse en fila, cada uno tomando sus roles asignados. Hila podía sentir el peso de sus dudas, presionándola, pero se negó a dejar que la detuviera. Esta era su oportunidad de demostrarles que estaban equivocados, demostrarles que los humanos eran más que solo sobrevivientes de un mundo hostil. Cuando la reunión terminó y los cadetes se fueron a preparar, Hila se quedó atrás. Mirando fijamente el campo de batalla holográfico, su plan estaba establecido, pero las dudas persistían en el fondo de su mente. La simulación sería una prueba no solo de su estrategia, sino de su habilidad para liderar un equipo que no creía en ella. Déjalos reír, murmuró para sí misma, no se reirían por mucho tiempo. El escenario estaba listo, las piezas en su lugar mañana. Lideraría a su equipo en la simulación y la galaxia vería de lo que un habitante de la muerte era realmente capaz. El aire estaba cargado de tensión cuando los cadetes ingresaron al centro de comando a la mañana siguiente. Sus expresiones iban desde la curiosidad cautelosa hasta el escepticismo absoluto. Lila Carter, parada en el centro de la pantalla holográfica, proyectaba un aire de tranquila determinación. Hoy era el día en que ejecutaría su plan y aunque el peso de la duda de sus compañeros la presionaba fuertemente, se concentró en la tarea en cuestión. Su estrategia era audaz, incluso peligrosa, pero era su única oportunidad de demostrar que era digna de la posición de liderazgo que le habían dado. Mientras la cuenta regresiva hacia la simulación comenzó, Laia revisó el estado de la flota una última vez. La flota de cadetes consistía en una gran variedad de naves, cada una diseñada y operada por las diversas especies de la Academia. Estaban los voluminosos cruceros fuertemente blindados de los Falar, construidos para la resistencia, los elegantes interceptores de movimiento rápido de los Exia, perfectos para tácticas de golpe y fuga, y las ágiles naves cristalinas de los Relan, cuya tecnología basada en energía proporcionó una ventaja única en enfrentamientos de largo alcance. Sin embargo, los parámetros de la simulación habían limitado intencionalmente sus recursos, obligándolos a confiar en una coordinación inteligente en lugar de una fuerza bruta. La flota enemiga, en contraste, era un modelo de eficiencia despiadada. Sus naves eran uniformes en diseño, cada una erizada de armamento avanzado y protegida por escudos impenetrables. Era la encarnación de una fuerza superior diseñada para llevar a los cadetes a sus límites. Ya estudió la formación enemiga con atención.
Sus naves estaban dispuestas en una falla cerrada, una estrategia que maximizaba la potencia de fuego al tiempo que minimizaba las vulnerabilidades. Táctica que había aplastado a muchos equipos de cadetes en simulaciones anteriores. Todos a sus puestos. Ya ordenó con voz firme pero tranquila. Ustedes saben sus roles. Apéguense al plan y superaremos esto. Su equipo se dispersó. Cada cadete se dirigió a sus cápsulas de comando asignadas donde supervisarían secciones específicas de la flota. La pantalla holográfica parpadeó y cobró vida proyectando una vista en tiempo real del campo de batalla simulado. El corazón de Lila se aceleró. Cuando la cuenta regresiva llegó a sus segundos finales, la simulación comenzó con un silencio ensordecedor en el vacío del espacio. La flota de cadetes se movió con cautela a su posición. Sus naves se deslizaron a través de las estrellas como depredadores silenciosos. Ya había dividido la flota en 3 grupos, cada uno con un objetivo específico. El grupo 1 liderado por CCS tenía la tarea de lanzar el ataque FI en las líneas del frente del enemigo. El grupo 2 bajo el mando de N estaba posicionado cerca de un cinturón de asteroides listo para atacar al enemigo. El grupo de flanco 3 de Laia, la fuerza de reserva oculta, permaneció camuflada dentro de la densa nebulosa, sus sensores y comunicaciones se atenuaron, pero su presencia ocultó al grupo 1, comiencen a acercarse, instruyó ya con su voz firme a pesar de la tensión que crepitaba en el aire, la voz ronca de Crick crujió a través de la calma, ya era hora, veamos si este plan suyo tiene algún. Duro, Layla ignoró el golpe y se concentró en cambio en la pantalla holográfica, las naves del grupo 1 aceleraron hacia la flota enemiga, sus movimientos calcularon para que parecieran un asalto a gran escala, el enemigo respondió de manera predecible, redirigiendo sus fuerzas para enfrentar la aparente amenaza, ya. Observó de cerca, sus ojos agudos analizaron cada cambio la formación enemiga, el Failen estaba aguantando, pero comenzaban a aparecer pequeñas brechas a medida que el enemigo se comprometía en exceso a contrarrestarla. Lucha, Grupo 2, mantengan la posición, ya dijo. Esperen mi señal, Nis está tranquilo, el tono mesurado llegó a través de la calma, entendieron que mantenían la posición. El primer enfrentamiento se desarrolló como un danza meticulosamente coreografiada. Las naves de Crick dispararon ráfagas de rayos de plasma, sus brillantes rayos iluminando el vacío del espacio. El enemigo respondió con precisión devastadora su armamento avanzado destrozando los escudos de la flota de cadetes. El corazón de Lila se encogió cuando vio 2 de sus naves caer, sus iconos holográficos parpadeando fuera de existencia. Retírese Grupo 1 ya, o ordenó no comprometerse demasiado. Crix vaciló su frustración evidente. Que no hemos terminado. Todavía retírese. Lila repitió su tono sin dejar lugar a discusión. Esa es una orden. Con un gruñido de molestia Crix obedeció. Sus naves se retiraban justo cuando la flota enemiga avanzaba. La apuesta de Lila estaba funcionando. El enemigo había mordido el anzuelo dejando su flanco expuesto. Grupo 2 prepárense para atacar ya, dijo su voz teñida de urgencia. Apunten al hueco en su formación. La nave de N entró en acción, saliendo disparada desde el cinturón de asteroides con una velocidad y precisión que solo el XRI podría lograr. Sus interceptores lanzaron una andanada coordinada de misiles que golpearon el flanco desprotegido del enemigo. El impacto fue inmediato y devastador. La formación de la flota enemiga vaciló. Sus estrechos y unidos Fauxlings se deshicieron bajo el inesperado asalto. Excelente trabajo. Grupo 2. Ya dijo que su confianza estaba creciendo. Grupo 3. Preparados para recibir refuerzos. A pesar del éxito de los ataques iniciales, la batalla estaba lejos de terminar. La flota enemiga se reagrupó rápidamente. Su IA avanzada se adaptó a las tácticas del cadete. Ya pudo ver que las naves enemigas reposicionaban sus movimientos. Calcularon atrapar al Grupo 2 en un fuego cruzado mortal. Nisa retrocedió hacia el cinturón de asteroides. Lila ordenó, no dejes que te encierren. Nisa respondió de inmediato. Sus naves se abrieron paso a través del campo de escombros con una facilidad practicada. La mente de Lila corría mientras ajustaba el plan de batalla sobre la marcha. Sus dedos bailaban sobre el panel de control para emitir nuevas órdenes. El Grupo 3 se prepara para una maniobra de flanqueo. Ya dijo que los atacaríamos por la retaguardia mientras se concentraban en el Grupo 2. Su fuerza de reserva comenzó a mover sus naves emergiendo de la nebulosa. Como fantasmas. La flota enemiga, preocupada por perseguir al Grupo 2, no se dio cuenta de la nueva amenaza hasta que fue demasiado tarde. El Grupo 3 lanzó un asalto devastador.
Su potencia de fuego concentrada atravesó las líneas traseras del enemigo por un breve y emocionante momento. Parecía que la victoria estaba al alcance, pero la IA enemiga, implacable e inflexible, se adaptó una vez más. Sus naves cambiaron de formación, cortando el avance del Grupo 3 y obligando a las fuerzas de Lila a adoptar una postura defensiva. La marea de la batalla pendía. Precariament en equilibrio. El plan de Laia había causado un daño significativo a la flota enemiga. Pero los recursos de la cadete estaban disminuyendo. Cada movimiento que hacía se encontraba con un contraataque. Cada ventaja erosionada por la implacable eficiencia del enemigo. La mirada de Lila se precipitó a través de la pantalla holográfica. Su mente corría. A encontrar una solución se negó a dejar que la duda se infiltrara incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. La batalla estaba lejos de terminar y estaba decidida a llegar hasta el final. Reagruparse y mantener la línea, dijo ya su voz firme a pesar del caos que se desarrollaba a su alrededor. Aún no hemos terminado. Mientras la simulación continuaba, el liderazgo de Laia fue puesto a prueba como nunca antes. Cada decisión llevaba el peso de la supervivencia de su equipo, cada momento una prueba de su determinación. Sabía que los ojos de la Academia estaban sobre ella, juzgando cada movimiento, pero para Lila esto no era solo una simulación, era su oportunidad de demostrar que la fuerza de la humanidad no residía en la fuerza bruta, sino en el ingenio, resiliencia y la voluntad inquebrantable de desafiarlas probabilidades. El punto medio de la simulación trajo una quietud inquietante al campo de batalla. Las naves de ambas flotas flotaban intensa anticipación, sus sistemas de armas preparados, escudos zumbando con energía. En el centro de comando, Lila Carter se inclinó hacia adelante sobre la pantalla holográfica, su mente agitada con los cálculos. Sabía que el bit de respuesta era temporal, la IA enemiga se estaba recalibrando, preparándose para un contraataque que pondría a prueba los límites de su estrategia. Su equipo se dispersó por la flota simulada. Esperaba su siguiente movimiento. Los calls estaban vivos con murmullos de tensión puntuados por el ocasional comentario impaciente de los CCS o las calculadas observaciones de Nisa. Estaban aguantando, pero apenas la flota de cadetes había sufrido pérdidas significativas. Y sus fuerzas restantes estaban operando a capacidad reducida. Si el enemigo atacaba ahora, podrían no sobrevivir a otro enfrentamiento directo. Ya exhaló lentamente, obligándose a concentrarse. La nebulosa que había ocultado al Grupo 3 ya no era un escondite viable, estaba comprometido. El cinturón de asteroides ofrecía algo de cobertura, pero limitaba la maniobrabilidad del campo de batalla en sí mismo. Era un rompecabezas, un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía ser su último informe de estado. Ordenó su voz, cortando la charla. Nisa respondió. Primero, el Grupo 2 está manteniendo la posición cerca del cinturón de asteroides, escudos al 65%. Reservas de munición al 40%, podemos manejar otra escaramuza, pero no un enfrentamiento prolongado. La voz del Krieg siguió a Graf y se acercó. Grupo Frustración 1 se ha reducido a la mitad de su fuerza, hemos perdido 2 cruceros más y esta fuera una batalla real, ya seríamos vapor. Ya no se inmutó ante las evaluaciones sombrías. Las probabilidades eran sombrías, pero no eran insuperables, entendió Grupo 3. A Elan Cadete, su voz un cristal y un zumbido, habló por el Grupo 3 todavía operativo, pero nuestras reservas de energía son críticamente bajas. Si no nos refuerzan pronto no podremos mantener un combate efectivo. La situación era terrible, pero Layla vio una oportunidad en medio del caos. La flota enemiga, aunque formidable, había mostrado un patrón predecible. Su dependencia de una fuerza abrumadora los dejaba vulnerables a los ataques de precisión. Si ella pudiera explotar su exceso de confianza una última vez, podría ser capaz de cambiar el rumbo. Enderezó su voz firme mientras se dirigía a su equipo. Vamos a cambiar a una trampa defensiva. Grupo 1, quiero que retrocedan hacia el campo de escombros. Úsenlo para cubrirse y atraerlos para que se extiendan. Grupo 2, mantienen su flanco presionado. Hostíguenlos, pero no se comprometan demasiado. El Grupo 3 se mueve al lado más alejado de la nebulosa y se preparan para un ataque coordinado. Hubo un momento de silencio y luego CCS lo rompió con un gruñido. Ya hemos perdido demasiado. Si esto falla, no fallará. Ya intervino su tono sin dejar lugar a discusión. Este es nuestro mejor tiro. Apéguese al plan. La pantalla holográfica cambió mientras la flota se ponía en posición. Los cruceros del Grupo 1 cojeaban hacia el campo de escombros. Sus escudos parpadeaban, pero se mantenían firmes. Los interceptores del Grupo 2 se lanzaron alrededor del cinturón de asteroides. Sus tácticas de golpe y fuga, obligando al enemigo a dividir su atención. Mientras tanto, el Grupo 3 desapareció en la nebulosa. Sus sistemas de salud se activaron mientras se preparaban para el ataque decisivo. La flota enemiga respondió como Laia había anticipado, persiguiendo al Grupo 1 con
Agresión implacable. Sus naves más grandes atravesaron el campo de escombros, su gran tamaño los hacía inmunes a los fragmentos más pequeños de restos, pero su enfoque en el Grupo 1 dejó expuestas sus líneas traseras, una debilidad crítica que Laia tenía la intención de explotar. Nyssa ahora ya comandaba el Grupo 2. El Grupo 2 lanzó una ráfaga de misiles desde el cinturón de asteroides, sus trayectorias zigzaguearon a través del campo de batalla con precisión milimétrica. El asalto repentino tomó al enemigo con la guardia baja, lo que los obligó a redirigir sus fuerzas para contrarrestar la amenaza. Era la apertura que Layla había estado esperando. Para que el Grupo 3 atacara, ordenó que las naves del Grupo 3 emergieran de la nebulosa como espectros, sus armas ardían mientras apuntaban a la retaguardia vulnerable del enemigo. El ataque fue devastador. Una por una, las naves enemigas sucumbieron al ataque, sus escudos colapsaron bajo la potencia de fuego concentrada por un momento fugaz. La victoria parecía estar al alcance. El asalto coordinado de las flotas de cadetes había cambiado el curso de la batalla, infligiendo grandes pérdidas al enemigo, pero luego la IA enemiga se adaptó una vez más. Las naves restantes se reagruparon con una eficiencia despiadada, sus movimientos fueron precisos y calculados. Filas. Formando una barrera protectora alrededor de su nave insignia, un enorme acorazado erizado de armas. El acorazado era el eje de la flota enemiga, su destrucción la clave. Para terminar la simulación, Laia sabía que tenían que eliminarlo, pero estaba fuertemente fortificado, sus escudos eran inmunes a los ataques convencionales. Sugerencias, preguntó con voz tensa por la urgencia. Nyssa habló primero. Podríamos concentrar toda nuestra potencia de fuego en el acorazado, pero dejaría al resto de la flota expuesta si el enemigo contraataca. No sobreviviremos, intervino CCS en su tono reacio pero resignado. Un ataque suicida podría funcionar. Embestir una nave contra sus escudos y crear una apertura para el resto de nosotros. Ya negó con la cabeza. No vamos a sacrificar a nadie, tiene que haber otra forma. Su mente corrió buscando una solución. Los escudos de los acorazados fueron diseñados para repeler ataques directos, pero ¿y si pudieran evitarlos juntos? Estudió la pantalla holográfica, su mirada debido a los motores del Dreadnought, comenzó a formarse un plan. Escuchen atentamente, dijo. El Grupo 1 atraerá su fuego, manteniendo su atención en las líneas del frente. El Grupo 2 necesita que desactiven sus escoltas secundarias. Concéntrense en la velocidad y la precisión. El Grupo 3, vamos por los motores. Si podemos desactivarlos, el Dreadnought estará muerto en el agua. Sus compañeros de equipo dudaron. La audacia del plan se estaba hundiendo, pero no había tiempo para dudas. El enemigo ya se estaba reposicionando, preparándose para contraatacar. Muévanse ahora. Laia ordenó a los cadetes. La flota entró en acción. El Grupo 1 lanzó un asalto desesperado contra el Dreadnought. Sus cruceros intercambiaron fuego con sus formidables armas. El Grupo 2 se lanzó entre las naves secundarias del enemigo. Sus ataques de precisión paralizaron los sistemas clave. Mientras tanto, el Grupo 3 dio vueltas alrededor del campo de batalla. Sus naves navegaban a través del caos para llegar a la retaguardia del Dreadnought. La fase final de la batalla fue el caos. Las explosiones iluminaron el vacío. Los escombros se dispersaron por el campo de batalla. Los barcos chocaron en una lucha desesperada. Las órdenes de Laia eran rápidas y precisas. Su voz atravesaba la cacofonía mientras coordinaba los movimientos de la flota. Grupo 3, apunten a los motores. Ordino. Concentren toda la potencia de fuego en sus sistemas de propulsión. Las naves del Grupo 3 desataron una andanada de explosiones de energía concentrada. Sus armas golpearon los motores de los acorazados con precisión quirúrgica. Las chispas estallaron cuando los escudos parpadearon y luego, con un rugido ensordecedor, los motores fallaron. El nudo del terror se tambaleó. Su enorme armazón se desplazó sin poder hacer nada mientras perdía potencia. «¡Lo logramos!», Nyssa exclamó con su voz llena de incredulidad, pero Hila aún no estaba celebrando. Las armas de los acorazados seguían operativas y la IA enemiga estaba lejos de ser derrotada. Sabía que tenían que terminar con eso. Ahora, el Grupo 1 se reagrupó y apuntó al puente. Hila dijo, «Vamos, terminemos esto». La potencia de fuego combinada de la flota de cadetes convergió en el puente de los acorazados. Sus armas atravesaron las defensas restantes. La explosión final fue un estallido de luz brillante que señaló el final de la batalla cuando la pantalla holográfica se desvaneció y la simulación terminó. El centro de comando quedó en silencio. El equipo de Lila la miró fijamente. Sus expresiones eran una mezcla de agotamiento y asombro. Por primera vez,
No había burla, sin duda, solo respeto. Lila respiró profundamente. Su corazón latía con alivio y triunfo. Lo había logrado contra todo pronóstico. Había llevado a su equipo a la victoria. La simulación podría haber terminado, pero para Lila era solo el comienzo. Había demostrado no solo ser una líder sino una representante del potencial de la humanidad y sabía en el fondo que esta era solo la primera de muchas batallas que enfrentaría cuando el campo de batalla holográfico desapareciera de la existencia. El silencio en el centro de comando era ensordecedor. Jack Carter estaba de pie en el centro de la habitación. Sus hombros se tensaron. Su respiración se extendía en tirones lentos y medidos a su alrededor. Su equipo. Los cadetes alienígenas que habían dudado de su liderazgo se burlaron de su estrategia y se burlaron de ella. Las especies se quedaron congeladas en sus asientos. La simulación había terminado, pero sus ecos persistían en la atmósfera cargada. Habían ganado contra probabilidades imposibles. Habían derrotado a una flota enemiga superior y debían su victoria al cadete humano que habían despedido tan rápidamente. La explosión final del acorazado había sido tan satisfactoria como simbólica. Un momento de catarsis que destrozó no solo a la flota enemiga simulada, sino también a los prejuicios que habían plagado a Hila desde el día en que llegó a la Academia Láctica de Defensa Estratégica. Sin embargo, incluso cuando el peso de la victoria comenzó a asentarse sobre ella, Hila no sintió la necesidad de celebrar. No había triunfo en la supervivencia, solo lecciones que aprender. La habitación permaneció inquietantemente tranquila cuando entraron los instructores. El almirante Theon, su imponente cuerpo de tar, proyectaba una larga sombra. Caminaba hacia el centro de la cubierta de mando. Su rostro escamoso de plata no traicionaba emoción alguna mientras sus ojos penetrantes recorrían a los cadetes reunidos detrás de él. Varios otros instructores, cada uno representando aún diferentes especies, siguieron con expresiones igualmente inescrutables el corazón de Lila se aceleró. Este era el momento que había estado temiendo tanto como anticipando la evaluación. El almirante Theon le hizo un gesto allá para que avanzara. Ella obedeció sus botas, haciendo eco suavemente contra el piso pulido mientras se movía al frente de la sala de pie ante el consejo de instructores. Se sentía un poco vulnerable, pero también resuelta. Había dado todo a esta simulación y estaba preparada para defender cada decisión que había tomado. El cadete Carter Theon comenzó con su voz profunda y deliberada su actuación en esta simulación fue inesperada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Su ambigüedad inquietante ya se mantuvo firme, negándose a inmutarse bajo su escrutinio. Ella sabía que no debía esperar elogios. La Academia Galáctica valoraba los resultados, no el ego. Luego continuó: se enfrentaba a probabilidades abrumadoras. Un líder más débil se habría rendido bajo la presión y sin embargo se las arregló para lograr la victoria. Explique su razonamiento detrás de su español. Rategui ya respiró hondo para calmarse. Antes de hablar, la fuerza del enemigo residía en sus números y potencia de fuego. Un enfrentamiento directo habría sido un suicidio, así que me concentré en explotar su exceso de confianza y previsibilidad, obligándolos a comprometerse en exceso y exponiendo sus vulnerabilidades. Pudimos desmantelar su flota pieza por pieza. Luego asintió lentamente, su expresión ilegible. Su uso de la nebulosa y el cinturón de asteroides como activos tácticos fue poco ortodoxo. Colocó a sus fuerzas en un riesgo significativo. Sí, señor, ya lo admitió, pero también nos dio el elemento sorpresa. Creo que el riesgo estaba justificado para lograr el objetivo y su decisión de apuntar a los motores de los Dreadnoughts en lugar de a sus sistemas de armas era la forma más rápida de neutralizar su movilidad y aislar su nave insignia. Una vez que sus motores estaban apagados, se convirtieron en un objetivo fijo. Luego intercambió una mirada con los otros instructores. Una conversación en silencio entre ellos finalmente se volvió hacia Lila. Su estrategia fue sólida, cadete audaz, pero el más leve indicio de aprobación en su tono envió una ola de alivio a través de ella. Pero antes de que pudiera saborear el momento, otro instructor dio un paso adelante. Un Unilan de cristal cuya voz llevaba la resonancia de un instrumento finamente afinado. El cadete Carter dijo: Theon dijo, su liderazgo fue fundamental en esta victoria. Sin embargo, vale la pena señalar que su equipo sufrió pérdidas significativas. ¿Cómo concilia esto? Ya vaciló. Las pérdidas pesaron mucho sobre ella, a pesar de que fueron simuladas. Cada pérdida es un fracaso en algún nivel, admitió, su voz más tranquila ahora, pero en un escenario como este donde las probabilidades están tan fuertemente en nuestra contra, algunos sacrificios son inevitables. Mi objetivo era minimizar esas pérdidas mientras se logra el objetivo de la misión. Lamento no haber podido salvar a
Todos, pero mantengo las decisiones que tomé. Tean asintió satisfecho con su respuesta y dio un paso atrás, luego retomó su lugar en la vanguardia dirigiéndose a toda la sala. Ahora la victoria en esta simulación requirió no solo ingenio táctico, sino también capacidad de inspirar a un equipo que no creía en ti. El cadete Carter demostró ambas cosas. Sin embargo, agregó que su mirada recorrió a los otros cadetes. Vale la pena señalar que muchos de ustedes inicialmente se negaron a seguir su liderazgo. Esta falta de cohesión es una falla que debe abordarse si quieren tener éxito como oficiales en combate real. Las palabras golpearon la habitación como un martillo y Lila pudo ver la vergüenza parpadear en los rostros de sus compañeros de equipo. CCS. Que había sido uno de sus críticos más duros, se movió incómodo en su asiento. Su expresión generalmente desafiante se suavizó. Nissa. Cuyo apoyo había sido a regañadientes al principio, ahora parecía contemplativa. Sus rasgos felinos se suavizaron con un respeto tácito. El tono de Ton se volvió más agudo. El liderazgo no se trata de especies o fuerza física, se trata de estrategia, adaptabilidad y la capacidad de tomar decisiones difíciles. El cadete Carter ha demostrado estas cualidades en abundancia. Dejen que su desempeño sirva como una lección para todos ustedes. El silencio que siguió fue pesado con disculpas y realizaciones no expresadas. Ya sintió el peso del momento. El cambio de percepción por el que había luchado tanto para lograr no solo había demostrado ser una líder, sino que también había desafiado los prejuicios que habían definido su lugar en la academia. Cuando los instructores despidieron a los cadetes, la sala comenzó a vaciarse, la tensión se disolvió en murmullos silenciosos. Ya se quedó atrás mirando la pantalla holográfica ahora inactiva. El campo de batalla simulado se había desvanecido, pero las lecciones que le había enseñado permanecieron vívidas en su mente. Carter se giró para ver a CCS acercándose a su enorme cuerpo. Elevándose sobre ella por un momento, se preparó para otro comentario sarcástico, pero su expresión era diferente. Ahora más suave, casi vacilante. Lo hiciste bien, dijo bruscamente. Su voz lo suficientemente baja para que nadie más pudiera escuchar. No pensé que lo tuvieras. Supongo que estaba Equivocada. Lila parpadeó sorprendida por la inesperada admisión. Gracias, dijo simplemente. No estaba segura de cómo responder de otra manera. CCS asintió una vez. Luego se giró y se fue sin decir otra palabra. Un momento después Nissa se acercó a ella, movimientos elegantes como fluida como siempre. Te lo has ganado, dijo Nissa. Su tono era más cálido que antes y, por si sirve de algo, me alegro de haberme equivocado contigo. Lila sonrió levemente. Gracias, mientras el centro de mando se vaciaba. Lila se encontró sola. El peso del día se apoderó de ella. Había enfrentado probabilidades imposibles, desafiado las expectativas y emergido victoriosa. Pero más que eso, había comenzado a cambiar la forma en que sus compañeros la veían y tal vez cómo veían a la humanidad en su conjunto. Al salir de la habitación, sintió una sensación de orgullo tranquilo. El viaje que tenía por delante no sería fácil, pero estaba preparada para ello. Había demostrado su valía y ahora estaba preparada para enfrentar cualquier desafío que la galaxia tuviera reservado. Por primera vez desde que llegó a la academia, Lila Carter sintió que realmente pertenecía